Apenas amanecía cuando el Palacio de Buckingham rompió su silencio. Una declaración real, breve, fría y absolutamente devastadora fue publicada a la prensa a las 6 en punto de la mañana. En ella, el palacio confirmaba que el príncipe Andrés, el duque de York, sería removido permanentemente de todos los deberes reales restantes y despojado del título de Su Alteza Real. La nación se congeló. Los reporteros inundaron las calles frente al palacio. Las cámaras hacían clic, los presentadores susurraban en la televisión en vivo y millones de británicos miraban sus pantallas con incredulidad. Después de todo, Andrés no es solo otra figura real. Es el propio hijo de la difunta reina Isabel II. Pero lo que realmente sorprendió a todos no fue la decisión en sí, fue el mensajero. La persona que leyó la declaración oficial no fue el rey Carlos, fue el príncipe Guillermo. Sí, el futuro rey, el nieto de la reina, el sobrino del mismo hombre al que acababa de repudiar públicamente. Casi de inmediato, el shock se convirtió en confusión, luego en indignación. ¿Por qué Guillermo, el símbolo del futuro de la monarquía, asumiría un deber tan cruel? ¿Fue un acto de lealtad a su padre o un intento de proteger la corona de una verdad aún más oscura? Como dijo un comentarista en Sky News esa mañana, se siente menos como un anuncio real y más como una ejecución pública. Entonces, ¿qué sucedió realmente detrás de esas paredes del palacio en los días previos a ese anuncio? ¿Y qué secreto podría ser tan grave que ni siquiera los lazos de sangre pudieron salvar a Andrés? Volvamos a las semanas anteriores a la declaración matutina del palacio, cuando la tensión ya estaba aumentando y las grietas dentro de la familia real comenzaban a aparecer. 2 semanas antes del impactante anuncio, una silenciosa tensión ya había comenzado a crecer detrás de las paredes del palacio. Era el tipo de silencio que se sentía pesado, como si todos supieran que algo estaba a punto de explotar. Una noche, el príncipe Guillermo recibió una llamada privada de un asesor principal dentro del Tesoro. El hombre había servido una vez bajo la difunta reina Isabel y era conocido por su lealtad y su discreción. Su mensaje fue breve. Su Alteza Real, hay algo que necesita ver y concierne a su tío. A la mañana siguiente, bajo estricta seguridad, Guillermo llegó a una pequeña oficina gubernamental cerca de Whitehall, sin séquito, sin prensa, solo él, el asesor y una carpeta sellada con el escudo real. Cuando Guillermo la abrió, vio las palabras Revisión Financiera Confidencial, Duque de York. Dentro había páginas de registros bancarios, transferencias offshore y libros mayores codificados que se remontaban a 2019. Una cuenta destacaba, un fondo fiduciario a nombre de Andrés conectado a una red bancaria suiza. Al principio, Guillermo pensó que era solo otra inversión privada, pero el asesor señaló varias transacciones resaltadas. Estaban etiquetadas simplemente como acuerdos privados. Guillermo frunció el ceño. ¿Acuerdos para qué? El asesor vaciló. Parece que son pagos a personas vinculadas a los escándalos anteriores. Señor. A Guillermo se le cayó el estómago. Pasó a la página siguiente y se quedó helado. Una parte de los fondos provenía directamente de la subvención soberana, el presupuesto público que apoya los deberes reales. En otras palabras, dinero de los contribuyentes británicos. Durante un largo momento, Guillermo no dijo nada. Simplemente se quedó mirando las cifras. Las implicaciones fueron catastróficas. Finalmente, Budria, en voz baja, dijo:
Si el público alguna vez se entera de esto, la monarquía podría colapsar. El asesor lo miró gravemente. Entonces, Su Alteza Real, ¿qué hará con la verdad? Guillermo se recostó, con el rostro pálido. La habitación se sentía más fría que antes. Sabía lo que esto significaba. Si revelaba la verdad, destruiría a su propio tío. Pero si permanecía en silencio, se volvería cómplice de la misma corrupción que había jurado borrar. Susurró casi para sí mismo. Permanecer en silencio sería un pecado. Durante los siguientes días, Guillermo mantuvo la carpeta oculta en un cajón cerrado con llave en el Palacio de Kensington. Apenas durmió. Cada reunión, cada aparición pública se sentía más pesada, como si llevara una corona de culpa antes de convertirse en rey. Mientras tanto, dentro del Palacio de Buckingham, los susurros comenzaron a extenderse. Se vio a Andrés discutiendo con ayudantes reales. Había recibido noticias de que alguien dentro de la familia había estado investigando sus finanzas. Su tono se volvió defensivo, su temperamento impredecible. En una ocasión, un ayudante principal recordó a Andrés golpeando su mano sobre un escritorio y gritando: «No se atreverían, soy el hijo de la reina». Pero sí se atrevieron. A puerta cerrada, Guillermo se reunió en privado con dos figuras de confianza, el interventor del palacio y el secretario privado de su padre. Ambos confirmaron lo que sugería el documento. Andrés, de hecho, había redirigido fondos reales para resolver asuntos privados. Uno de ellos dijo en voz baja: «Podemos tratar de encubrir esto, señor, pero no permanecerá enterrado para siempre». Guillermo estaba junto a la ventana, observando el cielo gris de Londres. «Entonces es mejor que venga de nosotros», dijo, «antes de que lo saque la prensa». Ese fue el momento en que todo cambió. La carga dejó de ser un secreto y se convirtió en una decisión. Guillermo sabía que habría consecuencias, no solo para Andrés, sino para toda la familia. Sin embargo, la elección fue clara. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que venir de dentro. Al salir de la habitación esa noche, con la carpeta aún bajo el brazo, Guillermo murmuró en voz baja: «La corona no puede sobrevivir a otra mentira». Y con eso, tomó su decisión. Para confrontar a su padre, exigir acción y prepararse para la tormenta que se avecinaba, la tormenta que terminaría con un título real borrado y una familia dividida para siempre. Pero antes de que esa decisión final se hiciera pública, una reunión lo cambiaría todo. La confrontación entre padre e hijo dentro del Palacio de Buckingham. Era una de esas mañanas grises de Londres cuando incluso las paredes del palacio parecían contener la respiración. Dentro de una sala de reuniones privada en el Palacio de Buckingham, 4 figuras se sentaban alrededor de una larga mesa de roble: el rey Carlos, la reina Camila, el príncipe Guillermo y Sir Edward Young, el asesor principal del rey. El aire era espeso, pesado y silencioso hasta que Guillermo lo rompió. «Padre Beach», dijo con calma, deslizando una carpeta sobre la mesa, «necesitas ver esto». Carlos abrió la carpeta. Dentro había copias de transferencias bancarias, documentos fiduciarios y memorandos internos de la oficina central. Todo atado a un nombre: Príncipe Andrés. Durante un largo momento, nadie habló. El único sonido era el zumbido silencioso del reloj sobre la repisa. El rostro de Carlos palideció mientras hojeaba las páginas. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó finalmente el rey. Guillermo respiró hondo. «De alguien dentro del tesoro».
Confiaron en que yo haría lo correcto. Camila se inclinó hacia adelante, con voz baja pero aguda. Guillermo, no deberías haber asumido esto por tu cuenta. Estás agitando problemas que deberían permanecer enterrados. Guillermo se volvió hacia ella, con voz firme. Con el debido respeto, Su Majestad, lo que está enterrado en esta familia siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Carlos exhaló pesadamente, presionando sus dedos contra sus sienes. ¿De qué estás acusando exactamente a tu tío? No lo estoy acusando, Shaw, respondió Guillermo. Los números hablan por sí solos. Hay un fideicomiso privado en Suiza. Los fondos se han estado moviendo a través de él desde 20, y parte de ese dinero provino de cuentas reales. Sir Edward, que había permanecido en silencio hasta ahora, se movió incómodo. Su Majestad, si esto es cierto, es grave. La prensa nos destrozará si se enteran. El tono de Camila se endureció. Andrés ya ha sido castigado. Ha perdido sus deberes públicos, su reputación. ¿Debemos destruir lo que queda de él? La respuesta de Guillermo llegó al instante. Esto no se trata de castigo, se trata de una condena de responsabilidad. Si ocultamos esto, le decimos al mundo que la sangre real significa inmunidad real. La habitación se enfrió. Carlos miró a su hijo, a su heredero, tratando de encontrar la línea entre el deber y la familia, que se había difuminado hace mucho tiempo. «No entiendes», dijo Carlos en voz baja. «Andrés es mi hermano. Él es tu hermano». «Sí», interrumpió Guillermo, con tono suave pero firme. «Pero también es una figura pública que usó el dinero del pueblo para cubrir sus propios escándalos. Si la monarquía representa algo, no podemos ignorar eso». Camila frunció el ceño, con los ojos brillantes. «Suenas igual que tu madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. Guillermo no se inmutó. Tal vez eso no sea tan malo. Durante mucho tiempo, nadie volvió a hablar. Sir Edward rompió el silencio con cautela. «Si me permite, Su Majestad, esto se hará público eventualmente. La pregunta es si la corona controlará la narrativa o dejará que explote por sí sola». Carlos se levantó lentamente de su silla, caminando hacia la ventana. Afuera, el jardín se extendía en perfecto silencio. Pero adentro, una tormenta se estaba gestando. Finalmente, se giró. «¿Y qué sugieres que hagamos, Guillermo?» Guillermo encontró la mirada de su padre. «Lo hacemos oficial. Despojemos a Andrés de los últimos títulos que aún conserva. Quitarle su Alteza Real. Cerrar el fideicomiso. Mostrar al público que podemos vigilarnos a nosotros mismos». Camila jadeó. «¿Humillarías a tu tío por completo?» «No», respondió Guillermo. «Él se humilló a sí mismo». La voz del rey bajó a un susurro. «Me estás pidiendo que corte mi propia sangre. Te estoy pidiendo que salves la monarquía». Guillermo dijo: «Si no actúas, lo haré yo». Ahí estaba. La silenciosa rebelión de un hijo que había heredado no solo una corona, sino una conciencia. La tensión en la habitación era insoportable ahora. La mandíbula de Camila se tensó. Extendió la mano para tocar la mano de Carlos, pero él se apartó. Sir Edward cerró su cuaderno suavemente, sintiendo que el momento había llegado a su punto de ruptura. Carlos finalmente habló, con voz lenta y pesada. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa, Guillermo? Una vez que esto sea público, no habrá vuelta atrás. La prensa nos destrozará a todos. Cada secreto, cada error del pasado. Lo sacarán todo a relucir de nuevo. Guillermo asintió. Entonces que lo hagan.
Mejor enfrentar la verdad que vivir una mentira. Siguió un largo silencio. Los ojos del rey estaban llenos de algo entre ira y angustia. Camila susurró: «Carlos, por favor, piensa en lo que esto le hará a la familia». «Estoy pensando en la familia Barr», dijo Carlos con amargura. Luego volvió a mirar a su hijo. «Dices que actuarás si yo no lo hago, pero recuerda que una vez que lo hagas, la responsabilidad es solo tuya». Guillermo se puso de pie. No discutió. Simplemente recogió la carpeta y dijo en voz baja: «Entonces la llevaré yo». Y con eso salió de la habitación. Nadie habló después de que se cerró la puerta. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo veneador, dejando atrás solo silencio y el peso de una monarquía al borde de otro escándalo. Carlos miró por la ventana una vez más y murmuró para sí mismo casi demasiado suave para ser escuchado: «Si él hace esto, la historia lo juzgará, no amablemente, pero en el fondo incluso él sabía que la historia ya estaba observando». Pero la historia no terminó ahí. Porque una vez que la verdad comenzó a filtrarse, la verdadera tormenta comenzó. Cuando la familia real emitió la declaración oficial de que el príncipe Andrés sería despojado de todos los deberes reales restantes y del derecho a ser llamado Su Alteza Real, Gran Bretaña despertó al caos. Pero el verdadero shock no fue la decisión en sí. Fue la persona que la entregó, el príncipe Guillermo. En cuestión de horas, los titulares explotaron en todos los periódicos importantes. Guillermo se vuelve contra su tío. El futuro rey corta los lazos de sangre. Una traición dentro de las paredes del palacio. Fuera del palacio de Buckingham, las cámaras pululaban. Los comentaristas discutían en vivo en el aire. Uno lo llamó el acto real más audaz desde la entrevista de Diana en 1995. Pero las reacciones fueron profundamente divididas. Las generaciones mayores leales a la memoria de la reina Isabel II lo vieron como un acto de arrogancia. Ese chico ha olvidado su lugar. Un exayudante del palacio le dijo a la BBC: «Aún no es el rey». Mientras tanto, los británicos más jóvenes inundaron las redes sociales con apoyo. Una publicación viral decía: «Por una vez, alguien en ese palacio tuvo el coraje de hacer lo correcto». Otra simplemente decía: «Guillermo acaba de salvar la monarquía. El reino se dividió por la mitad entre tradición y responsabilidad, entre silencio y verdad». Dentro del palacio, la atmósfera era sofocante. El rey Carlos se negó a comentar públicamente. Fuentes internas dijeron que pasó horas a puerta cerrada leyendo cartas privadas de su difunta madre, como si buscara una guía que ella ya no podía dar. La reina Camila se convirtió en el blanco inesperado de especulaciones. Varios tabloides afirmaron que ella había orquestado toda la caída de Andrés para fortalecer la imagen de Guillermo y, por extensión, su propio poder. Un columnista escribió: «Donde quiera que se gesta el escándalo, la sombra de Camila nunca está lejos». Pero los ayudantes del palacio lo negaron rápidamente. Insistieron en que la reina no tuvo nada que ver con la decisión. Aún así, el daño estaba hecho. El rumor ya había cobrado vida propia. En cuanto al príncipe Andrés, desapareció. Sin fotos, sin avistamientos públicos, sin noticias oficiales de su oficina. Durante días, los reporteros acamparon frente a Royal Lodge en Windsor, esperando ver un destello. Nada. Cortinas corridas, puertas cerradas. Una fuente cercana a la familia susurró al Times:
Se siente como un fantasma que acecha su propia casa, traicionado no solo por su hermano, sino por el sobrino al que una vez adoró. Mientras tanto, la prensa siguió excavando. Un memorándum filtrado sugirió que Guillermo había presentado pruebas irrefutables durante una reunión privada, evidencia que probaba el mal uso de los fondos reales por parte de Andrés. La historia se incendió. Los programas de entrevistas lo convirtieron en entretenimiento. ¿Es Guillermo un héroe o un hipócrita?, preguntó un presentador. Otro agregó: está limpiando la casa antes de asumir el trono. Y Andrés fue el primero en arder. Incluso los medios estadounidenses se unieron. CNN lo llamó un enfrentamiento generacional dentro de la familia más famosa del mundo. El presentador nocturno bromeó al respecto mientras los satísticos británicos representaban a Buckingham como un campo de batalla dividido por la sangre. Pero debajo de los titulares, algo más oscuro se estaba gestando. Algunos informantes comenzaron a cuestionar el momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué publicar tal declaración mientras el rey todavía se recuperaba de su enfermedad? Algunos susurraron que Guillermo estaba probando su autoridad, dando los primeros pasos para remodelar la monarquía bajo su propio código moral. Otros argumentaron que se había visto obligado a hacerlo, que la evidencia contra Andrés era tan perjudicial que no tuvo más remedio que actuar antes de que se filtrara por sí sola. Cualquiera que sea la verdad, una cosa estaba clara. La imagen cuidadosamente elaborada de unidad de la familia real se había hecho añicos de la noche a la mañana. En los pubs, la gente debatía sobre pintas. En el Parlamento, los diputados utilizaron el escándalo como prueba de que la monarquía se había desentendido. Incluso los realistas leales admitieron que algo había cambiado, tal vez para siempre. Mientras tanto, los viejos amigos del príncipe Andrés pintaron una imagen mucho más personal. Está devastado. Un asociado de mucho tiempo confesó en una llamada privada filtrada al Guardian. Cree que ha sido sacrificado, no por justicia, sino por apariencia. Necesitaban un villano, y él encajaba en el papel. En una entrevista posterior, un miembro anónimo del personal real agregó en voz baja: Andrés dijo una vez que Guillermo le recordaba a su madre. Estricta cuando se trataba del deber, pero compasiva en privado. Ya no ve esa compasión. Todo lo que ve es juicio. Y luego vino la línea que perseguiría a todos los que la escucharon. La misma fuente recordó las últimas palabras de Andrés antes de retirarse de la vida pública. Una cosa es ser castigado por tu hermano, pero otra es ser condenado por tu sangre. Un silencio escalofriante siguió. La monarquía había sobrevivido a guerras, divorcios y muertes, pero nunca a este tipo de traición pública desde dentro de sus propios muros. La pregunta que ahora resonaba en toda Gran Bretaña no era si el príncipe Andrés era culpable, era si la propia familia real podría sobrevivir a la tormenta que el príncipe Guillermo acababa de desatar. Era tarde cuando llegó la carta, sin sello real, sin mensajero en uniforme. Solo un sobre sin marcar deslizado a través de una puerta lateral en el Palacio de Kensington. La letra era inconfundible, afilada, deliberada, casi desafiante. El príncipe Andrés. Guillermo se congeló por un momento, mirándola fijamente. Durante días, el palacio había guardado silencio. Su decisión de eliminar públicamente el título real de su tío había dividido a la nación y a la familia. Pero esta carta se sentía diferente, casi personal.
La abrió con cuidado. Dentro de una sola hoja de papelería color crema, sin saludo, sin disculpa, solo la primera línea escrita con tinta negra intensa. No todo lo que has oído es la verdad. Guillermo leyó con el corazón latiendo lento y pesado. Andrés escribió: «Has tomado tu decisión y no rogaré por el perdón. Pero antes de que borres mi nombre de la historia, al menos escúchame por última vez. Hay cosas que nunca te contaron, cosas que mamá quería enterrar con ella». Esa línea, «mamá quería enterrar con ella», hizo que Guillermo se detuviera. La reina, su abuela. ¿Qué podría querer decir Andrés? La carta continuaba: «Yo no fui el único involucrado en lo que crees que has descubierto. Lo que viste, el dinero, las cuentas, el fideicomiso, nunca fue pensado solo para mí. Era parte de algo más grande, algo que ella protegía. Y si la verdad sale a la luz, no me destruirá a mí, nos destruirá a todos nosotros». Las palabras finales eran inquietantes. Si deseas ser rey algún día, debes entender lo que estás a punto de quemar. Guillermo dobló la carta, con la mandíbula tensa. La habitación se sentía más pequeña, más fría. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, finalmente, a su secretario privado, murmuró: «Necesito verlo a solas». 3 días después, un discreto automóvil negro condujo a Guillermo por las carreteras brumosas de Yorkshire. La reunión se organizó en silencio. Sin ayudantes, sin prensa, solo ellos dos, tío y sobrino, una vez cercanos, ahora divididos por el deber y la desgracia. El lugar era una antigua cabaña de piedra escondida detrás de gruesos setos. Dentro, el aire olía a madera húmeda y humo viejo. Andrés estaba sentado junto a la ventana, con un suéter oscuro, los ojos hundidos pero afilados. Levantó la vista y dijo en voz baja: «No pensé que vendrías». Guillermo respondió: «No me dejaste otra opción». Un largo silencio, la tensión era sofocante. Entonces Andrés dijo: «¿Crees que salvaste la monarquía? ¿Crees que despojarme de un título arregla la podredumbre? Pero solo lo has empeorado. Has convertido a la familia en espectáculo». La voz de Guillermo era firme. La monarquía no puede sobrevivir con la corrupción enterrada debajo de sus alfombras. Esto no se trata de mí. Se trata de la corona. Andrés se burló. ¿La corona? Hablas de ello como si fuera sagrado. No tienes idea de lo que hizo mamá para protegerla. No estabas allí cuando se tomaron las decisiones, del tipo que nunca llegó a los periódicos. Nunca se escriben en los libros de historia. Guillermo frunció el ceño. ¿Estás tratando de justificar lo que hiciste? Andrés negó con la cabeza. No, te estoy diciendo que tu abuela lo sabía todo. Cada pago, cada trato secreto. Me rogó que asumiera la culpa cuando todo comenzó a desmoronarse. Ella dijo: «Alguien tiene que caer para que la institución pueda mantenerse en pie». Entonces lo hice. Y tú acabas de enterrar su sacrificio. Los ojos de Guillermo se oscurecieron. Si eso es cierto, ¿por qué nunca me lo dijo? Porque era su pizarra limpia, dijo Andrés con amargura, el que pensó que podía llevar el nombre sin mancha. Hubo una pausa tan larga que el tic-tac del reloj se volvió insoportable. Entonces Guillermo susurró: «Entonces, ¿qué quieres de mí?». La respuesta de Andrés fue tranquila, casi triste. «Nada. Solo quería que supieras que no eres tan inocente como crees. Ninguno de nosotros lo es.
Has encendido un fuego que no puedes controlar. Guillermo se levantó lentamente. Tuviste una opción. Podrías haberte presentado, limpiado tu nombre, pero no lo hiciste. La dejaste caer contigo. La voz de Andrés se elevó, temblando de ira. La protegí. Los protegí a todos ustedes, y ahora están destruyendo lo que queda. Guillermo se giró para irse. Su mano ya estaba en el pomo de la puerta cuando la voz de Andrés volvió, más suave esta vez. ¿Sabes siquiera de dónde vino el dinero real, Guillermo? ¿O quién lo aprobó? Guillermo se detuvo, pero no se dio la vuelta. Andrés agregó: pregúntale a tu padre. Si es honesto, verás quién es realmente culpable. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. Entonces Guillermo salió, cerrando la puerta detrás de él con un clic silencioso. Afuera, el viento era helado. Se quedó junto al coche, con los ojos fijos en el horizonte, perdido, en conflicto, atormentado por lo que acababa de oír, porque en el fondo, un solo pensamiento resonaba en su mente. ¿Y si Andrés no estuviera mintiendo? Y por primera vez desde el anuncio de esa mañana, Guillermo sintió algo más frío que la culpa. Sintió miedo. Miedo de que el verdadero escándalo ni siquiera hubiera comenzado todavía. 3 días después, se publicó la declaración oficial. Sin filtraciones, sin advertencias, sin aterrizaje suave, solo un anuncio real frío que golpeó a Gran Bretaña como un trueno. El Palacio de Buckingham declaró que el príncipe Andrés sería despojado de todos sus deberes reales, todos los títulos militares y, lo que es más doloroso, su derecho a ser llamado Su Alteza Real. Pero el verdadero shock no fue lo que decía la declaración. Fue quien lo entregó. No era el rey Carlos, era el príncipe Guillermo de pie detrás de un simple podio con un traje azul marino. Guillermo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Las cámaras brillaron. Los periodistas contuvieron la respiración. Y luego lo dijo. Después de una cuidadosa consideración, y con el apoyo de Su Majestad el Rey, el Duque de York ya no desempeñará ninguna función pública en nombre de la familia real. Era solo una frase, pero fue la frase que rompió la línea Windsor por la mitad. En cuestión de minutos, Internet explotó. BBC, Sky News y el Times publicaron titulares llamándolo el golpe del heredero. Otros dijeron que Guillermo finalmente había hecho lo que el rey no tuvo el coraje de hacer. ¡Guau! En las redes sociales, las reacciones se dividieron por la mitad. La mitad del país llamó a Guillermo un héroe. Un hombre lo suficientemente valiente como para proteger la dignidad de la monarquía, incluso si eso significaba derribar a su propio tío. La otra mitad lo llamó un traidor, el príncipe que destruyó su propio linaje, que colocó la imagen por encima de la familia, el poder por encima de la lealtad. Un titular de un tabloide gritó: «Wham acaba de matar a la casa de Windsor». Y en cierto modo, tal vez lo hizo. Cuando dentro del palacio, el ambiente estaba lejos de ser de victoria. Camila, que había estado tratando de mantener unida a la familia, fue vista llorando. Según los informes, se volvió hacia Carlos y susurró, con la voz temblorosa: «Simplemente lo dejaste destruir a su propio hermano». Carlos apartó la mirada, en silencio durante un largo rato, antes de decir en voz baja: «No, él destruyó a esta familia». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas, como un telón que cae al final de una tragedia. A partir de ese momento, todo cambió.
Andrés desapareció, sin apariciones públicas, sin fotos, sin declaraciones. El hombre que una vez portó honores reales, ahora vivía en un tranquilo aislamiento detrás de las paredes del palacio. Su amigo dijo que se negaba a comer, se negaba a hablar y pasaba horas simplemente caminando por su jardín privado como un fantasma. Carlos, mientras tanto, evitó a la prensa. Cada vez que aparecía en público, parecía 10 años mayor. Los periodistas gritaban preguntas, pero él no daba respuestas. Su silencio decía todo en Guillermo. No parecía un hombre que hubiera ganado. Parecía un hombre que había cruzado la línea de la que nunca podría volver. Por primera vez, la gente comenzó a preguntarse si esto era realmente justicia o simplemente otra jugada de poder real, oculta detrás de declaraciones pulidas y palabras llenas de deber. En los pubs de Londres, la gente discutía. Algunos dijeron que Guillermo estaba limpiando el desastre que Carlos se negó a manejar. Otros dijeron que se estaba volviendo demasiado parecido a su abuela. Frío, estratégico e intocable. Incluso dentro de la familia, la confianza comenzó a resquebrajarse. Cada reunión, cada foto, cada sonrisa, todo parecía escenificado. El muro invisible entre padre e hijo nunca se había sentido más alto. Y sin embargo, en el fondo, Guillermo debió saber que este era el precio. Un futuro rey no puede tener paz. Solo obtiene decisiones y consecuencias. Esa noche, cuando las luces del palacio se atenuaron, un testigo afirmó haber visto a Guillermo de pie solo junto a la ventana de su residencia privada, mirando hacia el patio oscuro. No habló, no se movió, simplemente se quedó allí, quieto como una piedra. Porque en ese silencio debió darse cuenta de algo. No solo había eliminado un título real, había reescrito el futuro de su familia para siempre. A partir de ese día, Guillermo desapareció del ojo público. Sin entrevistas, sin apariciones, solo silencio. Durante 2 largas semanas, el mundo esperó y se preguntó qué haría a continuación el heredero al trono británico. Dicen que la monarquía británica se construyó sobre el honor. Pero, ¿qué sucede cuando ese honor exige el sacrificio de tu propia sangre? Guillermo ha aprendido esa lección de la manera más difícil posible. Desde ese día, los pasillos del palacio se han vuelto más fríos, el retrato más silencioso. Está atormentado por lo último que su padre le dijo. La historia te juzgará. Y lo hace. Todos los días, el príncipe Andrés ha desaparecido del ojo público. Ahora vive en algún lugar lejos de Londres, lejos de las cámaras, lejos de los susurros. Pero el silencio no significa paz. Para un hombre que una vez fue llamado Su Alteza Real, ser olvidado puede ser el castigo más cruel de todos. Dentro del palacio de Buckingham, nada se siente igual. Carlos lleva el peso de lo que pasó, no solo como rey, sino como hermano. Camila dice a menudo que ha envejecido de la noche a la mañana, porque al proteger la corona, perdió algo mucho mayor, su familia. Mientras tanto, el público no puede dejar de hacer preguntas. ¿Guillermo realmente actuaba por deber o por miedo? ¿Estaba protegiendo la monarquía u ocultando algo que el mundo nunca debió ver? Algunos lo llaman valiente, otros lo llaman despiadado. Pero la verdad es que en la familia real no hay héroes, solo supervivientes. Cada decisión deja una cicatriz. Cada silencio esconde una historia. Y cada acto de honor tiene un precio. Tal vez el príncipe Andrés tenía razón en su carta final.
No todo lo que Guillermo escuchó era la verdad. Tal vez lo que destruyó no fue solo el nombre de un hombre, sino el último hilo que mantenía unida a esta familia. La monarquía aún puede mantenerse en pie, pero dentro de esas paredes doradas, las grietas nunca han sido más profundas. Al final, no hay ganadores, solo los silenciosos y los secretos que se llevarán a la tumba. Pregunta final a la audiencia. ¿Creen que Guillermo hizo lo correcto o simplemente comenzó el final de la monarquía británica?